Bienvenidos al podcast Finanzas con Asael. Hoy estamos obviamente con el máster Asael aquí ya en este segundo episodio. Asael, ¿cómo estás? Excelente, encantado de estar aquí compartiendo estos minutos contigo. No, pues gracias por la invitación. Mi nombre es David Valier y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Mira que hablando de esto a que tú te dedicas, antes de que la gente quizás uno dice, no, pues ¿quién es Asael? Sí nos gustaría que nos dieras así una breve referencia de cómo es que te animaste a hacer ese podcast, por lo tanto, cómo es tu experiencia en ventas o en finanzas en general. Mira, pues me animé y tuve la inquietud y sobre todo las ganas de compartir la experiencia para que todos aquellos que están en ese momento de sus vidas, pasando por alguna reflexión donde creen que a lo mejor no tomaron la mejor decisión y no saben qué hacer con sus vidas y seguir ahí o cambiar incluso, ¿no? De trabajo, de estilo de vida, puedan darse cuenta de mi experiencia y ver si les puede aportar en algo. ¿Y qué experiencia tienes? ¿Ya tienes rato trabajando en finanzas? Sí, pero yo creo que la experiencia que les quiero compartir, además de mi carrera profesional, es la experiencia de vida. Okay. ¿Sí? Porque todo tiene un origen. Entonces yo fui ese niño que siguió los consejos familiares, sobre todo el entorno familiar, el entorno cercano, el entorno de amigos, que en su momento toma decisiones escuchando a los demás. Okay. Y no escuchando al corazón. Okay. No escuchando lo que uno quiere hacer realmente. Que no es malo, ¿no? Tampoco. No es malo, sin embargo, tú puedes no querer hacer lo que hacen otros porque tu formación es distinta o simplemente tú tienes unas habilidades que quieres desarrollar y que sabes que puedes desarrollar, pero por el consejo de gente que tú consideras de mucho respeto, que puede ser mamá, papá, abuelos, abuelas, en mi caso fue abuela, ¿no? Puedes tomar un camino que te va a llevar a reflexionar y decir, creo que ese no era mi camino. ¿Y cuál fue tu camino? ¿Estuviste en algunas empresas? Claro que sí. De hecho, yo fui godín y soy un godín mixto, de hecho, todavía. Ok. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso, de por qué sí puede ser godín y tener un negocio, ¿no? Porque se vale. Es más, yo recomiendo esa fórmula. Okay. Yo no te digo, deja tu trabajo y ponte a emprender. Lo considero muy arriesgado, que sí se puede, claro que sí. Pero lo primero, ¿no? Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes, ¿no? Y quiero empezar la historia, ¿no? Yo fui ese chico que tuvo, digamos, que tomó el consejo de sus padres, de sus tíos, ¿no? Que el mejor consejo en ese momento fue, Asael, tú tienes que aplicarte para una ingeniería. Ok, ¿ingeniería en qué? ¿Ya tus papás eran ingenieros? No había ningún ingeniero en la familia, había un licenciado en informática. Ok, ¿y por qué? Bueno, igual mis papás así más o menos, pero ¿por qué ellos creyeron que ser ingeniero era lo mejor? Porque el entorno de vida o el entorno que ellos veían exitoso, como digamos como que el símbolo de estatus en la ciudad donde yo crecí, que era Minatitlán, el símbolo de estatus de éxito era ser ingeniero. Ok, va. Entonces ese era como que en el imaginario de mis padres, de mis abuelos. Lo mejor. Era el ser el top, era llegar a un buen lugar ante la sociedad, ser respetado. Ok, también está ese factor, perdón que te interrumpa, también está ese factor social que tiene que ver con Pemex, ¿no? Te puedo decir, sí. Claro, Pemex mueve toda la economía. Y más en ese tiempo. Ahorita más o menos. Lo sigue moviendo todavía. Ese símbolo de estatus a veces pesa más que realmente lo que te deja. ¿Por qué digo esto? Porque mi abuela era una mujer de negocios, con un negocio muy exitoso, que le dio para comprarle, en ese tiempo se compraban las plantas para trabajar en Pemex. Le compró plantas a sus hijos, le compró una planta a su pareja, a su esposo, a mi abuelito. Y de ahí pues todos empezaron a crecer, ¿no? En ese, digamos que en ese negocio, ¿no? Y obviamente al trabajar en Pemex ellos no eran ingenieros. Ellos empezaron de base. Claro. ¿Y a quién veían como figura de poder? Pues al ingeniero, ¿no? Sí, entonces, ¿qué quieren que seas a él? Ingeniero, ¿no? Sí, pues sí tiene sentido, claro. Pero Asael no quería ser ingeniero. Asael quería hacer otra cosa, ¿no? Ok. Sin embargo, tomo la decisión por respeto y por seguir ese camino de obediencia que tenemos
los mexicanos, o sea, los mexicanos somos muy obedientes, ¿eh? Ok. Con la familia. Ah, bueno, sí, claro. Sí, con la familia. Con el maestro, no. De hecho, te voy a dar un dato. En México respetamos más a la familia que al individuo. Por eso cuando yo te hablo a ti a lo mejor y te menciono David, pues es David solo, ¿no? Pero digo Valier y ya como que viene como que respaldo. Estoy respaldado por la familia Valier, ¿no? Sí, no tienes que irte muy lejos. Estados Unidos, por ejemplo, los ves hasta en las películas. A sus papás, a sus mamás, los ven cada Navidad. Y mandan a la mayoría, si pueden, a la mayoría de gente a los asilos. Acá en México es casi un insulto enviar a un abuelo, a un papá, a una mamá, a un asilo. Y tienes razón, la familia es muy importante en todas nuestras decisiones, básicamente. Es el símbolo más importante en México. Sí, el símbolo, digamos, el arquetipo más importante de México es la familia. Okay. Aquí se lucha por la familia, en Estados Unidos se lucha por el poder del individuo. Esa es una gran diferencia sentido, claro. Que tenemos, ¿no? Pues bueno, siendo fiel a este concepto, que ahora lo entiendo, antes no lo entendía, tomo la decisión de, sí, estudiar una ingeniería. Y cuando piso el primer semestre de una ingeniería, que en ese entonces era ingeniería electrónica, sí, me preparo en la prepa con una carrera técnica para electrónica. Físico matemático. Así es. Llego, yo creía que era mi camino, ¿no? Seguir con esa trayectoria. Y reflexiono porque veo a compañeros. Llega el maestro, nos dice, van a resolver este problema. Era un problema de física. Digamos que un problema complejo, pero no tan complejo. Dije, me tardo 20 minutos. Ahí fue donde dije, tomé una mala decisión. Mis compañeros, el 90% de ellos lo hicieron en 5 minutos. Okay. Y yo me tomé 20 minutos en resolver el problema. Primero pensando en por qué estaba en esa carrera. No, ya lo pensé cuando vi que no era tan bueno. Okay. Y entonces en esa reflexión de mi vida dije, ¿qué estoy haciendo aquí? No, o sea, creo que tomé una mala decisión guiada por gente que no sabía realmente o no se había dado cuenta de mi vocación. Ya. Pero no culpo tampoco a mis padres, no culpo a mi abuela. ¿Querían lo mejor para ti? Exacto. Ellos querían lo mejor para mí. Y yo también me doy cuenta que ellos querían romper con un símbolo que hoy en día sigue siendo menospreciado por la sociedad. El que tú seas comerciante, ¿sí? No le da el mismo peso a que tú seas un profesionista. Claro. Aunque tú ganes 4, 5 o 10 veces más que un profesionista, ante la sociedad mexicana, la profesión es muy importante. Sí, claro. Y eso me hizo reflexionar y decir, ¿qué está pasando? ¿No? Yo viendo un negocio tan productivo como el de mi abuela, y mi abuela quería que yo fuera ingeniero. Cuando, si a lo mejor hubiera seguido en su negocio, lo hubiéramos crecido 10 veces más. ¿Qué negocio hacías? Era una pescadería. Venta de mariscos. Pescados y mariscos. Crudos. Y teníamos un restaurante. Okay. El restaurante fue legado de mi madre. Ya. Pero era un trabajo padrísimo. O sea, ahora lo veo y dices, pues, ¿quién quiere estar oliendo a pescado? Ese es lo negativo. Pero cuando veías lo que ganabas, decías, no, pues yo sí quiero estar oliendo a pescado, ¿no? O sea, no me importa una bañadita y se quita. Es correcto, varias bañaditas. Y vinagre y alcohol y muchas cosas, pero bueno. Oye, y este camino después entonces te lleva a dedicarte por completo a otro rubro y empiezas a trabajar en otras empresas. Mira, darme cuenta de que yo no estaba hecho para una ingeniería, lo que me hizo es valorar a los ingenieros porque son personas increíbles. O sea, que tienen que hacer cosas increíbles, esfuerzos increíbles, trabajar muchas horas, porque si alguien trabaja en este tipo de giro, es el ingeniero operativo. Claro. ¿Sí? Y sí valoré mucho el esfuerzo, pero dije, yo no quiero eso. Yo no quiero... No me atrae, ¿no? ¿Por qué estoy siguiendo un camino solo porque alguien más me dijo que era lo mejor para mí? Pero para mí no, ¿no? Entonces, tomo algunas malas decisiones, me meto a carreras que nada que ver o un poco que ver, ¿no? Trabajando y estudiando, porque el negocio nunca se sale de mis venas, ¿no? Okay. Entonces, di con una carrera y te voy a decir una carrera que me gustó desde que la vi. Para esto me voy de Minatitlán, me mudo a la Ciudad de México y entro a una universidad, la Universidad del Valle de México, y veo la carrera, en ese momento me encantó, Relaciones Internacionales.
¿Sabes qué? Dije, yo no voy a estudiar para ejercer, voy a estudiar por gusto. ¿Sí? Y yo veo cómo le hago con mis gastos, yo veo cómo le hago con las colegiaturas. En ese momento mi mamá tenía un negocio increíble, me dijo, estudia lo que quieras. Ah, perfecto. Qué bendición. Le entro, ¿no? Estudio Relaciones Internacionales, me graduó de Relaciones Internacionales. Me encantó la carrera, ya tenía planes de trabajar en Relaciones Exteriores. Sin embargo, hubo algo que me cortó un poquito el camino, una tragedia familiar, y me regreso, ¿no? Me regreso a Minatitlán. Sí. Tomo el restaurante, ¿no? Me estaba yendo súper bien con el restaurante. Me daba tiempo de dar clases porque dije, ¿qué más puedo hacer con lo que aprendí? Pues dar clases, ¿no? Okay. Me meto en una escuela, en ese entonces se llamaba el CEUNICO, no sé si sigue existiendo, y di clases de comercio internacional e historia, ¿no? Lo que venía aprendiendo de la universidad. Sí, el restaurante me llenó mucho. Me gustaba el poder servir a los clientes, servir un buen platillo. El negocio, te digo, lo traemos en las venas. Y como conocía de pescados y mariscos, sabía qué producto usar, cómo dar presentaciones. Y ya lo traíamos de escuela, desde mi bisabuela, ¿no? La comida está en mis venas. O sea, el servir alimentos está en mis venas. De hecho, quizá en mi retiro, porque yo no pienso retirarme sin trabajar, me voy a dedicar a los alimentos otra vez. Unos negocitos por ahí. Claro. Sí. Y de ahí, pues, tuvimos una crisis muy fuerte. 2008 se viene una creciente muy fuerte. 2010 vuelvo a pasar una creciente muy fuerte. Perdemos todo en el negocio. Okay. Porque el negocio estaba a bordo de río. Wow. Y entonces se lo lleva todo. Y esa parte me hizo pensar, bueno, creo que hay que buscar otro horizonte. Y es ahí donde me vuelvo godín. Ok. Entro a una gran empresa, mi escuela, que hoy le puedo decir, se llama Galletas Cuétara, o por acá le dicen Cuétara, ¿no? ¿Cuétara o Cuétara? Cuétara o Cuétara. Pero sí es Cuétara. Es Galletas Cuétara, fundada por los hermanos Gómez Cuétara, que eran unos españoles que se vinieron a México y crearon esa galletera. ¿Dónde estaba la galletera? Está en la Ciudad de México, la central, pero yo llego aquí a Villahermosa porque aquí hay un 6 muy importante. Ok. Entonces yo llego al 6 de Villahermosa más o menos por ahí del 2009, 2010, por ahí, ¿no? Y empiezo a ver mucho negocio por acá. También me contratan en Villahermosa y Villahermosa me da la oportunidad, ¿sí?, de crecer en un negocio de ventas, ¿no? Y de hacer digamos que una nueva carrera ahora como godín. ¿Sí? En Villahermosa me contratan como gerente de ventas. Creo que me supe vender muy bien. ¿Sí? Bueno, estaría bien hablar de eso. Ajá. Por ahí vamos a ver. Espero entrevistar al que entonces fue mi jefe, que se llamaba Gilmer Mata. Ah, qué padre. Él me contrata, eran los 15 años de su hija. Ok. Ahí te vio. Ahí me vio. Y tenía a un amigo al lado y me tenía a mí. ¿Por qué tomó la decisión de contratarme a mí? Es algo que nunca sabré. Ya le preguntarás. Ya le preguntaré cuál fue la decisión, porque fue una decisión finalmente que él tuvo que tomar. Y por eso yo creo que tenemos que aprender a vendernos desde el primer momento. Ok. ¿Sí? Entonces, estuviste en Galletas Cuétara, ¿cuánto tiempo? 5 años, más o menos. ¿Y cómo era cuando llegaste y cómo lo dejaste? Pues tomo un CEDIS complejo, con muchas áreas de oportunidad. Áreas de oportunidad, diferencias entre el área de ventas y el área administrativa, el área de logística. Aquí se vino un conflicto que a lo mejor se resuelve con una persona totalmente externa, con una cultura diferente, porque no soy tabasqueño, soy veracruzano. Okay. Entonces, entre tabasqueños se pegan mucho. Okay, es una gran... ¿En qué sentido se pegan? Porque a lo mejor hay gente que no comprenda eso. Por la forma cultural de responder y de tratarse. Llega un veracruzano que, por ejemplo, si un veracruzano tú le dices algo muy fuerte, te lo regresa como con una broma. Es algo muy típico del veracruzano. No lo tomamos tan a personal. Nos gusta bromear mucho y alburear. ¿Sí? Y siempre vamos a tratar de ser muy buenos en el servicio. ¿Sí? Cuando te atienda un mesero veracruzano, entenderás de lo que te hablo, ¿no? Bueno, todavía no me ha tocado. Ya voy a ir a echar una vuelta. Pero fíjate que
me di cuenta de que esa era una gran área de oportunidad. La cultura tabasqueña es un poco tosca, ¿sí? Es un poco complicada. Claro. Y las formas de hablarle, digamos que de un puesto jerárquico alto a uno bajo, me di cuenta que era durísima. O sea, ¿cómo trataba un puesto jerárquico alto al de abajo? Durísimo. Ok, pero normal aquí. Normal. Entonces llega una persona que a lo mejor no está en un puesto jerárquico alto, pero te trata normal y con naturalidad. Y decían, ¿y este cuate quién es? ¿Por qué? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿No? Y lo cierto es que me va muy bien. Ok. Yo no sabía que era bueno para vender. Yo nada más sabía que me gustaba tratar de atender lo mejor posible a la gente. Ok. Tanto a los trabajadores, ¿sí? O sea, mis compañeros de trabajo, como a los clientes. Pero si algo traía ya digamos que de la lectura, porque me gusta leer mucho, eso sí, yo soy muy seguidor o muy ferviente seguidor de Richard Branson. No sé si lo has escuchado. Yo no. No, bueno. ¿Es un autor de...? Es un multimillonario, el creador de Virgin. Ok. ¿Sí ya la ubicas? Ah, bueno. Sí. Él tiene una filosofía. Dice, mis primeros clientes no son los clientes finales. Sí, son mis colaboradores. ¿Sí? Ellos son mis primeros clientes. Si los trato bien a ellos, ellos tratan en cascada a los clientes finales. Ya. Entonces esa parte fue la que me enganchó desde el inicio y dije, va por ahí. Y así empezaste a tratar a todo tu personal. Así empezamos a tratar desde el puesto más alto al más bajo, ¿sí? Okay. A la base, ¿no? Y me di cuenta de muchas cosas. Con una buena actitud, con una buena... pues si das un buen ejemplo también te va a ir bien, ¿no? Y ese cambio, que tal cual de cultura, básicamente, que hiciste ahí, económicamente, ¿cuánto benefició a la empresa? Pues mira, tomo un 6 con 2 millones de pesos, 2 millones y medio, y lo dejo con 20 millones. Ah. O sea, colocando o vendiendo 20 millones de pesos en producto, ¿no? Y en 5 años. 5 años. Hoy debe estar vendiendo 40 millones ya. A estas alturas debe estar vendiendo 40 millones. Wow. Y fueron simples cambios sutiles, ¿sí? A mí me tocaba, por ejemplo, entrar con el dueño de Abarrotera Sánchez, de aquí, muy famoso aquí en Villahermosa. Y híjole, yo tenía la oportunidad porque no todos entraban. Yo entraba porque tuve un maestro ahí también en las ventas. Rafael Álvarez era el comisionista, digamos, de la galletera. Okay. ¿Qué significa comisionista? Era un vendedor especializado en esa marca, que se conoce en el negocio como cuenta clave. Wow. Cuenta clave es aquel ejecutivo que está asignado a un negocio en específico y que solo él puede entrar en ese negocio. Wow. Entonces, yo como gerente entro con él para escuchar las negociaciones y digamos que tuve la oportunidad de escuchar la forma, los consejos de Don Hugo. Y que es una persona increíble. O sea, no sé si conocen la historia, pero él en algún momento nos platicó que llegó sin nada. Hugo Sánchez. No Hugo Sánchez, futbolista. No, don Hugo Sánchez, el dueño de Abarrotera Sánchez. ¿Sí? Llegó sin nada a Tabasco. Creo que lo contrataron como mayoral o algo así de un rancho. Y él empezó a trabajar, a llevar productos a la central de abastos. Y desde ahí empezó su negocio. O sea... Wow. Me llamaba la atención que en los reels pasados hablaba mucho de la meritocracia, ¿no? Que es un mito. Híjole, sería debatible ese tema, porque yo sí conozco gente que llegó sin nada y ha creado imperios. Claro. ¿Sí? Okay. Estar con ese señor, ver cómo negociaba mucho con el tema del azúcar, que es un negociazo. O sea, en ese momento era un negociazo. Y siempre estaba enojado con nosotros porque no le surtíamos. Sí, o sea, el tema de Cuétara también en algún momento se volvió tan exitoso el negocio del licenciado Juanjo, que es el dueño de aquí de todo México, digamos que de Cuétara, México, se volvió tan exitoso que el problema es que no daba abasto, sobre todo ahorita en esta temporada, no da abasto. ¿Sí?
Ok, no ya con las lluvias, ya con la temporada de frío, todo eso. No se da abasto, ¿sí? Okay. Claro, es un tema que también en tiempo de calor pega y cobra factura, ¿no? Claro. Pero bueno, de ahí, pues, pasó algo muy padre. Hay una galleta que tú debes de conocer, o quizá te pueden platicar de ella, si no la conoces, si no eres consumidor. Se llama Pancuétara. Sí, sí la conozco, claro. Es la competencia de pan crema de Gamesa. Bueno, sí, sí. A mí me tocó introducir esa galleta y estoy muy orgulloso de ese logro porque no se vendía nada. O sea, se habían hecho muchos intentos de introducirla al mercado, sobre todo en esta zona. ¿Y cómo se te ocurrió venderla? A ver. Fíjate que fue un poquito de suerte con un poco de suerte, también con un poco de agresividad en ventas. ¿Qué es eso? Bueno, en algún momento me topo con la vendedora de FEMSA de Coca-Cola y me dijo, oye, me gustaría hacer un combo contigo. Y le dije, ¿por qué conmigo? Porque tú eres la competencia de Pepsi. Ah, perfecto, le digo. Okay. Padrísimo. Justamente estábamos en Sánchez y ahí estaba en compra, si no me equivoco, era Enrique Abut, el comprador principal de Sánchez. Y le platicamos la idea, le dijimos, oye, pues fíjate, traemos esta idea. Nos metemos los dos, se le hizo súper raro. Pero les dijimos, mira, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un combo. Una coca de 600, una pancuétara, ¿sí? Cada quien nos vamos a bajar un porcentaje, ¿sí? Ajá. Yo me bajo $1, tú te bajas $1 y tú te bajas $1. ¿Cómo ves? Y salimos a combo en las tiendas. Y Enrique dice, jalo. Okay. Me encanta la idea. Propone la idea, la mete, salimos a mostrador y en mostrador se veía la promoción. Entonces imagínate. Tu coquita. Tu coquita, tu pancuétara, ¿sí? Ok. Y aparte más barato que si lo compraras individualmente, ¿no? No, ¿Cuánto tiempo estuvo esa campaña? Como 3 meses. Ok, ¿y te acuerdas de algún número? Mira, entramos vendiendo 400 cajitas. Ok. Sí, a Sánchez. Terminamos hasta donde yo me quedé vendiendo 20,000. Wow. O sea... Y no tan solo fue aquí, empezó a pegar, o sea, se vuelve a hacer como que un producto en efecto dominó y se empieza a vender en muchos lugares. Sí. También con un amigo, Joaquín, que está en Tapilula, que tiene un abarrotes allá, se vendía muy bien. Empezó a pegar. Pero son esas cosas pequeñas, esos impulsos pequeños que te pueden dar un efecto muy grande. Entonces... Ok, pero sí se nota obviamente que tienes una expertise en venta por toda la historia que tienes, pero también entonces, ¿cómo es que te das cuenta que eres bueno para vender? Y aún más importante, ¿por qué crees que a alguien le interesaría aprender a vender si no tiene un negocio? Porque en mi caso, mis papás indirectamente quizás me enseñaban a vender porque tuvieron emprendimientos, pero no es que... O por necesidad, ¿no? Como, véndete este chilito en la escuela, ¿no? Véndete este dulce. Pero la pregunta es aquí, ¿por qué alguien necesitaría aprender a vender? ¿Y qué es vender entonces? Vender es comunicar. Pero más allá de eso, vender, cuando tú entiendes bien lo que significa vender, es solucionar problemas. Okay. ¿Sí? Entonces, si tú te dedicas sí o sí a una actividad económica, tienes que vender. O sea, todos tenemos que aprender a vender y tenemos que aprender a vendernos. ¿Sí? Okay. Dime alguna profesión y yo te diré por qué tiene que aprender a vender. La más rara que se te ocurra. A ver, un chef. Un chef, ok. ¿Tú conoces gente que cocina muy rico? Sí, claro. Que hace hamburguesas increíbles. Sí. ¿Y por qué no las vende? Porque se dedica a otra cosa. A lo mejor es un godín o a lo mejor está, no sé, en otra cosa. Pero tiene talento. Sí, claro. Sí. Pero simplemente nadie conoce sus hamburguesas. Sí. Sí, nadie conoce ese sabor, esa pasión que él tiene porque no sabe cómo mostrarlo, cómo comunicarlo. Podría tener un negocio exitoso, podría tener un dark kitchen, porque puedes estar trabajando en una empresa y puedes tener un negocio aparte. Claro. Sí. Yo te voy a poner, por ejemplo, el ejemplo de un doctor, ¿no? ¿Un doctor tiene que aprender a vender? Pues pareciera que no. Pareciera que no, pero a veces vas con un buen doctor y te va tan bien que simplemente él vende por referencia, por la referencia de boca en boca, ¿sí?
Pero si ese doctor le da un poco de comunicación a su labor, ¿sí? Va a tener lleno el consultorio todo el tiempo, ¿sí? Por cómo trata o por cómo es con sus pacientes, ¿sí? ¿Y por qué entonces importa tanto vender? Hay una frase por ahí que escuché que dice o vendes o vendes. O vendes o vendes. Es de Grant Cardone. De hecho, es un libro que está padrísimo y que te dice que si tú estás en cualquier industria, ¿sí? Tienes que aprovechar cualquier momento para solucionar problemas. Y solucionar problemas es vender, ¿sí? Okay. ¿Qué negocio o qué industria o qué labor en este mundo no tiene que ver con ventas? Es que está implícito, ¿no? Pero a veces las personas piensan que como no tienen un producto, no venden. Ok, vamos a hablar de una persona que trabaja en una empresa. Vamos a hablar de un godín, ¿no? Ok, un godín. Un godín. Y no hablando, yo fui godín. De hecho, soy godín en parte, ¿no? A mucha honra. A mucha honra. en buena parte soy godín, pero con negocio, ¿no? Pero ¿qué tiene que hacer un godín? ¿O por qué tiene que venderse un godín? Venderse a sí mismo. Exacto. Alguien que está de 8 a 5 de la tarde, que a lo mejor está viendo este reel, ¿por qué tendría que venderse él? Pues mira, así se me ocurre, ¿no? Para empezar, una imagen, ¿no? Que dar. Alguien que está desalineado todo el tiempo no genera confianza, ¿no? Hay gente que puede trabajar, puede ser tu compañero, pero nunca le vas a creer que algo que te ofrezca aún sin ofrecer. Por ejemplo, alguien que te diga lo que me decías antes de empezar el podcast. Fui con un barbero y me gusta mucho cómo lo hace. Entonces, si tú vinieras todo desarreglado, yo no te creería. Saludos, Alex. Pero vienes arreglado, vienes así en modo fotografía profesional, de sesión de fotos. Y lo mismo pienso que es con un godín. O sea, yo no le voy a creer a alguien que no no represente lo que dice que vende, ¿no? Okay. Por ejemplo, en la universidad de la UJAT, aquí en Tabasco, si tú vas a la División Académica de Educación y Artes, que fue donde yo estudié, el tipo de vestimenta es muy diferente. A nosotros nos dejaban ir en short y ves gente pintada el cabello, ves gente casi en pijama, en short. Así, sí. Porque es una cultura involucrada o asociada con las artes, con la expresión, con lo artístico, ¿no? Y vas a la división de Derecho, acá por el country, y tienen un código de vestimenta. Es correcto. Es muy diferente. Formal. Ajá, formal, porque van a ser abogados la mayoría. Sí. Y en salón de clases el maestro es muy estricto y no va a permitir, aún más en las exposiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo yo como un godín puedo venderme a mí mismo? ¿Cómo puedo ser esa mejor versión de mí y para qué me serviría venderme? Va. Una es resultado, porque así te puedes ver muy bien si no das el resultado, pues no sirve para nada, ¿no? Entonces, dar resultados. Ser eficiente en tu trabajo. Y la otra es ser congruente. Congruente en cómo te ves y qué es lo que produces. ¿Sí es cierto? ¿Tú crees que sí es cierto que como te ven te tratan? Sí, totalmente. Totalmente. Es durísimo, pero es totalmente real. Tú vas con un coche a cierto restaurante y si tu coche es básico, ¿qué tal? Gracias aquí está el ticket, váyase. Tú llegas con un Mercedes, un BMW. Buenas tardes, señor. No importa la edad del coche, me ha pasado y buenas tardes, señor. Estamos para servirle. Sí pasa. Claro. ¿Y qué tal el trato en la forma de hablar? A lo mejor en la forma de comportarse en una reunión. ¿No te ha pasado? Supongo que sí, que has estado en una reunión con gente muy importante y siempre pareciera que tienes que estar a la altura de la situación. Ya sea a lo mejor en vocabulario, en apariencia. ¿Te ha pasado? Claro. Y sí, hay lineamientos que se tienen que llevar. Hay conducta que se tiene que llevar, ¿sí? Palabras que no puedes decir, obviamente. Como buen veracruzano, tú sabes el problema que eso significa para mí, ¿no? Pero claro, tienes que comportarte a la altura, vestir a la altura. De hecho, en ciertas, digamos, galas o ciertas convenciones,
Ok. Te dan una etiqueta, te dicen tienes que llegar de traje o de cóctel o de... Sí, en las convenciones que normalmente son en Cancún, incluso algunas que son internacionales, te toca ver y leer, tienes que leer bien el itinerario, la vestimenta que tienes que llevar. Entonces sí, tienes que comportarte. Me ha tocado dar discursos o hablar en algunas veces, ¿no? Y es durísimo, o sea, tienes que dar el ejemplo. Porque me ha tocado ser líder en ventas, entonces tienes que dar ese ejemplo de liderazgo, de pasión, ¿no? Aquí lo que recomiendo es no seas algo que no eres. O sea, no trates tampoco de ocultar y de cambiar lo que realmente eres. Sé tú mismo con los resultados que llevas. ¿Has visto, hablando de apariencias y gente que quiere ser exitosa, porque también este podcast va dirigido a personas que quieren crecer? Hay un sector que acabo de ver un video donde hay unos chavos vestidos igualitos. Son como 20 chavos. Y traen como una ropa de vestir, pantalón de vestir, unas mocasines sin calcetas, con corbata, por supuesto, y traen un cinturón con una hebilla grandísima, ¿no? Entonces el meme decía, cuando vas a un curso de cómo ser millonario, algo así, practicando cómo ser millonario. Hablabas de la congruencia con la venta, ¿no? Sí. Está bien venderse, o sea, que a mí me vean como un profesional en mi área, o en mi, en mi área de trabajo, o en mi área de expertise, pero ¿en qué punto ya no está bien desfasarse de esa congruencia? ¿O cómo puedo saber yo que yo ya no estoy transmitiendo lo que necesito vender? Mira, la congruencia está en... Y te vas a dar cuenta de la gente por cómo vende, ¿sí? Y desafortunadamente hay vendedores, bueno, que no se dicen ser vendedores, pero son estafadores. Wow. Es una realidad, es estafa. Cuando te prometen resultados rápidos, cuando te prometen... Si tú te metes en este negocio, te haces rico en un año. O sea, eso es totalmente irresponsable. O sea, una persona que te quiere meter en un negocio y te dicen es un negocio millonario, yo no dudo que todos los negocios tengan la posibilidad de que te conviertas en millonario, de escalar, pero a que prometas un resultado en un año o en menos, porque hay otros que prometen en menos. 3 meses. En 3 meses. Y sobre todo ahorita está muy es natural ya encontrarte que te hablen de invertir en la bolsa, de Standard & Poor's, de cripto, del mundo cripto, y te dicen, y es que si tú no estás en el mundo cripto, no estás en el ahora, viejo, y vas a perder la oportunidad de ser el millonario que yo me voy a convertir, ¿no? O sea, sí. Híjole. Aquí en Italia, ¿no? Viendo el viaje que le regalaron. Es correcto, y luego ves tristemente su realidad y ya están en problemas legales, o ya desapareció su negocio. Se rapó y todo. Ya cerró ya se fue, ya, ¿cómo le dicen? Ya está en piedra, ¿no? Cuando ya no puedes sacar el dinero, ya está en piedra. Híjole. Porque así le dicen, ¿no? Entonces, es complicado. Y de eso también hay que hablar y hay que hablar de lo que es un vendedor realmente y qué no lo es, ¿no? Ok, un vendedor que llega con medio cinturón, porque en la escuela llegaban muchas personas así y te ofrecía, y tenían un excelente vocabulario, ¿verdad? Porque son muy buenos con el verbo, como decimos por acá. Nosotros bueno, a mí es difícil creerle a alguien que dice que tiene una buena calidad de vida o que ofrece algo. Hablamos hace un momento de la apariencia. Pero ¿qué otra cosa puede ser un factor para reconocer a alguien que no es vendedor? Digamos, un semáforo. Yo le llamo semáforo. Semáforo. Bueno, que sea muy agresivo a la hora de venderte. Que te quiera venderte realmente sin escucharte. Los grandes vendedores no venden. O sea, los buenos vendedores escuchan. ¿Sí? ¿Por qué te voy a ofrecer algo? ¿Cómo sé? No sé quién eres. ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu entorno social? ¿Cuáles son las necesidades que tú tienes? ¿Cómo te voy a vender algo así? ¿Sí se puede? Sí se puede. ¿Sí se puede manipular a las personas? Sí. Y fíjate, eso es muy, muy peligroso. Porque hay vendedores que sí están capacitados para estafar. ¿Sí? Okay. O sea, sí hay... manipulación. Dame un ejemplo así. Simbólica. Inventado.
Inventado no, te voy a dar reales. Te voy a dar reales. Ok. Hay vendedores de viajes, por ejemplo, que te dicen, oye, te voy a vender un viaje. Primero empiezan con cosas pequeñas, por ejemplo, a Riviera, ¿no? Y te dice, el viaje te va a costar 6,000 pesos. Y tú dices, ¿cómo? O sea, 6,000 pesos. Ida y vuelta. Te metes a checar a las páginas de hoteles y dices, o sea, es una ganga. Sí, sí, sí. Y como que dices, es una estafa, no lo pienses, pero dices, ay, ¿qué puede pasar? Son 6,000 pesos. Si los pierdo no pasa nada, ¿no? Y ya. Y si te vas a la Riviera, el producto es real, costó 6,000 pesos. Y te la pasas increíble. Y luego le dices, oye, ya sé que me puedes conseguir viajes más baratos. Ahora quiero uno a Los Cabos. Ah, va. Y te manda a Los Cabos a lo mejor por 10,000 pesos. Y dices tú, oye, estaba baratísimo. Sí, sí, sí. Ok, empiezas a caer en confianza con tu vendedor de viajes. Y cuando se te ocurre un viajecito más carito, le dices, bueno, ahora me quiero ir a Brasil, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Y por persona está en 100,000 pesos, ¿no? A ciertos lugares de Brasil, a Fernando de Noroña. El tour completo. El tour ya. Muy padre, ¿no? Y te gastas 250,000 pesos en el viaje y entonces sí, el vendedor desaparece. Wow. Invirtió 20,000, ¿sí? Sacó 180. La negociación directo. ¿Sabes qué pasa? Ajá. Que ese tipo de vendedores conocen tu necesidad y trabajan con esa necesidad a favor de ellos. ¿Sí? Ok, como dices, están hechos para estafar. Es correcto. Aparte de alguien que es muy agresivo, ¿cuál otro tipo podemos ver de alguien que no sabe vender o que no es un vendedor? Bueno, si no sabe vender, no va a vender. O sea, si no sabe vender, es muy frustrante. Es muy frustrante. Yo creo por ahí todo el mundo le tiene miedo a la venta. Sí. Porque te ponen a vender algo que tú no conoces, ¿no? Uh-huh. Entonces, mucha gente inicia en ventas por necesidad. Sí. Peor error. O sea, okay. no hay error más catastrófico que tú vendas algo que no conoces, que no consumes, que tú no lo comprarías, ¿no? O sea, está... Y cuando hablas de necesidad, hablas de una necesidad urgente, supongo. Bueno, no. Hay diferentes tipos de necesidades. Curiosamente, las que más venden no son urgentes. No, me refiero a que yo como... tú dices que a veces hay vendedores que venden por necesidad, por ejemplo, para algo que ya necesito resolver. Claro. Sí. Sí, necesito el vender porque de eso vivo. Ya te moriste. Sí, te moriste. Mejor un trabajito. Ponte a jalar en algo que te pague diario porque te vas a morir. Sí. Porque vender por necesidad, por obligación, pierde. Okay. El que vende por necesidad, por obligación, pierde. ¿Por qué? Porque tú llegas con la necesidad de vender porque es ganar o morir. Si tú no vendes, no comes. ¿Sí? Entonces, te tienes que quitar esa necesidad de tu mente para poder ofrecer un producto y poner tus intereses, ¿sí? Después de la necesidad de tu cliente. Yeah. Entonces, es bien difícil porque tú necesitas una comisión para vivir y el cliente necesita un servicio también para vivir. Entonces, están súper encontrados las necesidades y no se logra. ¿Y cómo hacemos entonces? ¿Cómo yo puedo perderle el miedo a vender si todos necesitamos vender, ¿no? Todos necesitamos vender. ¿Cómo le pierdo el miedo al no? Bueno, para empezar, el no ya está en nuestras vidas. Ya te dijeron que no varias veces en la secundaria, ¿no? O en la primaria, si fuiste muy precoz, ¿no? Entonces, el no es la parte natural. Sí, el fracaso va a ser algo muy natural en la vida y mucha gente le sigue teniendo miedo al fracaso. Pero bueno, vamos a dar una clave, ¿sí? Cuando algo te gusta de manera natural, cuando tú consumes un producto de manera natural, ¿sí? Conoces las matices, conoces el sabor. Vamos a hablar de café. A mí me gusta el café. Lo tomo casi de manera industrial. Okay. Me gustan ciertas marcas. Considero que ciertas regiones tienen el mejor café de México, ¿sí? Como Chiapas, como Huatusco en Veracruz. Hay diferentes clases de café. En Puebla hay un café de altura riquísimo. Nadie lo conoce. Pero es increíble.
¿Tú has escuchado Café de Puebla? No. Que hay un buen café en Puebla. Pues No. lo hay. He escuchado más de Veracruz, tienes razón. Ok, entonces yo te puedo hablar mucho de café porque me gusta el café. ¿Sí? No me cuesta. Es algo natural y es algo válido. Cuando tú quieres, el consejo que doy es que cuando tú quieres vender algo, lo vendas compartiendo una experiencia, una emoción, un sentimiento. Porque si tú le metes emotividad a lo que vendes, se vende de manera natural. ¿Sí? El caso de las galletas no fue... Yo dije suerte, pero no fue suerte. Yo consumía mucho café con mi abuelita. Y con ese tipo de galletas. Entonces, pasaba algo que me mandaban... Porque estuve peloteando mucho con el dueño de Cuétara ese producto. Y le dije... se llama Juan José de la Puente. Entonces le dije... Este producto que me llegó está muy salado. La galleta que yo busco o la que yo quiero para meterla al mercado no es salada. Tiene un toque cremoso con un dulzor que va muy balanceado con la... Ajá, que te lo puedes echar con el café. Entonces a lo mejor a él en su imaginario decía, es que no, esa galleta no se toma con café. Pero es cultural. Porque aquí en Tabasco se consume la galleta salada con café. Entonces fue como que decirle, a ver, así no, así sí, así. Y estuvimos en pruebas mucho tiempo. Pero es algo que yo consumo. Yo puedo decirte que sí como galletas. O sea, que cuando llueve yo sí voy por mi animalito y se lo meto al café. Por tu pachaperro. ¿Sabes cuál? ¡Claro! Sí. Y puedo decirte cuál es la mejor forma de tomarte el animalito con café. Por cierto, Cuétara es increíble para eso. O sea, sin hacerle publicidad. ¿No? Fácil. Pero consume y vende lo que consumes. Y si ya vendo, ¿cuál es el consejo que me das para que estas ventas mejoren? Para que yo tenga más ingresos. Si ya vendes, para empezar yo te diría, ¿te gusta lo que vendes? ¿Estás tuneado con lo que vendes? Vamos a pensar en algo, por ejemplo, de catálogo, ¿no? Hay algo de catálogo que tengo varias personas que conozco que venden varias cosas de catálogo. Tiene varios catálogos, varias marcas y vende cosas. Y digamos que es un ingreso extra y está cómodo, ¿no? Hablando de este tipo de personas que pueden tener un ingreso, digamos así, más cómodo en su casa, ¿cómo pueden, digamos que no les parece mal el ingreso, que no lo ama lo que hace, pero que de alguna manera vende, ¿no? O sea, se da cuenta que no se le dificulta la venta. ¿Cómo puede mejorar a alguien? Mira, comprometerte con la marca. Si ya estás en una marca, vamos a suponer Nice, ¿no? Es algo de joyería. ¿Qué tiene que hacer la vendedora de Nice? Su anillito, su collarcito, vender su propia marca, imagen, ¿sí? Cuando va a llegar con sus clientes, que normalmente son mujeres, ¿sí? Va a mostrar, ¿sí? Cómo se le ve su bisutería, cómo arma, ¿no? Cómo se arma para llegar a vender. Entonces, igual y nada más las invita a tomar el café. Y justo nada más con que las mujeres son muy visuales. Justo con que las otras chicas vean cómo va coordinada, ¿no? Van a comprar, ¿sí? Sin que ella les venda. Así fue el caso de un amigo. Y quien vendía era su esposa. Vendía Betterware. Entonces fuimos a desayunar, todo bien. Y nos empezó a contar acerca de lo que había hecho el día anterior. Yo no sé si fue planeado, ¿no? Yo digo que no. Y en una de esas me dijo que, porque, bueno, sabía que yo ponía algunas instalaciones con taquetas y taladros. Y me dijo, ayer me ayudaron a poner eso el vecino. Y era una alacena. Y digo, oye, está padre tu alacena, yo quiero una. Me dice, pues no vas a creer, pero no vas a creerlo. Yo también sabía, yo necesitaba uno y no sabía dónde. Y estaba en catálogo, ¿no? Me compré 2 de las alacenas que vende Betterware. Y Maggie es la que vende catálogos. Enséñale catálogo. Y ahí no me ves. ¿Y comprando. No compré porque necesitaba arreglar primero la pared. Ajá. Pero es cierto lo que dices. Si alguien se compromete con la marca y tiene esa congruencia, es más fácil venderlo. Es correcto. O sea, de hecho, cuando estábamos en Galletas Cuétara, vuelvo otra vez a la escuela, ¿no? No comíamos otro tipo de galleta. ¿Sí? Ah, mira. Sí. De hecho, por ahí hay una historia. Mi esposa y yo trabajamos en la misma empresa. Okay. En diferentes sedes.
ella me enseñó eso. O sea, no puedes comer de otra marca que no sea galletas Cuétara. Y yo decía, ay, pero me gusta la salada de Gamesa. No se puede. Oye, pero me gusta esta. No se puede, señor. O sea, wow. y mira, parece un ejemplo tonto, ¿no? Sí. Porque nadie te está viendo. O sea, tú lo puedes hacer. Pero es como que una lealtad que tú vas generando hacia la marca y ante ti. Y tú puedes engañar a todo el mundo, pero no te vas a engañar a ti. ¿Sí? Entonces tú te casas. A ver, vendedores de Nice, que ganan, por cierto, muy bien. ¿Sí? Ya luego vamos a hablar de ese negocio. Sin venderlo. Es que tú te puedas tunear con tu marca. Tunear en el sentido de que tú te hagas parte de. ¿Sí? O sea, X marca. De cualquier marca que tú vendas. Y no está mal, pero sobre todo que en tu inconsciente ya estás trabajando eso. Es mi marca, es mi marca, es mi marca, es mi negocio. Sí, pero no es tu negocio. O sea, es un multinivel enorme. No, es mi negocio. Es mi negocio. Pero, ¿por qué dices que es tu negocio si no es tuyo? Porque ellos ponen la marca, ellos ponen el marketing. Yo simplemente tengo que venderlo. O sea, me tocó lo fácil. Ya. ¿No? Y a esa gente le va increíble. Sí, hay gente que sí conozco que se ha ganado camionetas y toda parte de los bonos. Bueno, el tema de... Vamos a hablar de Nice, por ejemplo. El tema de Nice es tan escalable que hay gente que gana $1,000,000 al mes. Wow. Sí. Aclaramos que Asael no trabaja con Nice. No trabajo en Nice, ni es promoción de Nice. Pero vamos, pon otro multinivel, dime, por ejemplo. Betterware. Hay gente que gana mucho dinero. No tengo ese dato porque nunca he visto Betterware. Igual OmniLife. OmniLife sí. Es de la mata. Ahí sí conozco bastante. Saludos a mi amigo el líder. Por ahí sí hay bastante. El señor Correa es un ingeniero. Esa es una historia muy padre. Es un ingeniero que trabajaba en Pemex que empezó a vender OmniLife. ¿Sí? Y de esos casos que dices, oye, ¿cómo vendiendo OmniLife vas a salir de la pobreza? Él no era pobre. Ahí le iba a todo dar, ¿no? Y él cuenta, porque he ido a algunos de sus conferencias. Yo no consumo OmniLife, ni vendo OmniLife, ¿sí? Ya. Sí lo consumí en algún momento para ver cómo era el tema, pero no es lo mío. O sea, pero sí tengo que dar el ejemplo de vida de que un vendedor puede lograr cosas increíbles. Wow. Y él sí lo logró. Es muy conocido en Minatitlán. El señor Correa. No me acuerdo cómo se llama. Me acuerdo del apellido Correa. Sí. Wow. Y es él da conferencias. Él da muchas clases de cómo salió, digamos, cómo fue que se le hizo negocio, porque llegó a ganar 3 o 4 veces más de lo que ganaba siendo ingeniero. Wow. Entonces, ahí sí le llaman diamantes, triple diamantes, doble diamantes, pero sí ganan millones. Oye, y hablando de gente que ya se dedica a ventas, que ya ha estado en este rubro, para ir terminando el tema, tú me decías que había, antes de pasar a la sección de preguntas, porque sí van a estar buenas, antes de eso, tú me habías hablado en el podcast pasado acerca de un elemento muy importante que necesita cualquier vendedor, y aunque suene una palabra un poco de rutina, es muy importante, y me gustaría que lo pudieras hablar de otra perspectiva para un muchacho quizás que viene saliendo de la escuela, o alguien que está pensando en el negocio, está pensando en emprender una parte. La palabra actitud. Eso que dijiste que no se gana en la escuela, o muy posiblemente no. Es muy posiblemente no, porque nuestro sistema educativo está enfocado en crear mano de obra. Cara o barata es mano de obra. Sí. Entonces, te hacen creer que el título te va a abrir muchas puertas. Y la realidad, si las abre. O sea, sí es un buen factor. O sea, sí, aunque digamos que sí hay casos de éxito de gente que no tiene título. Sí, ¿no? Sí. Es una buena pauta de alguien que terminó una carrera, alguien que es disciplinado, tuvo la oportunidad de... Entiendo que hubo gente que no tuvo ninguna oportunidad en la vida, nació con precariamente y no pudo estudiar, sí entiendo esa parte. Pero también no está mal que uno se prepare estudiando, ¿no? No está mal. De hecho, yo no considero que
irse por la libre. O sea, si tienes la oportunidad de estudiar, es más, de trabajar y estudiar. Yo recomiendo eso. Trabaja y estudia. ¿Sí? Pero si por alguna razón lo que estudiaste no es a lo que te dedicas o realmente tus ingresos no vienen de lo que estudiaste, no te deprimas, no te sientas mal porque no estás ejecutando tu profesión. Okay. Me gustaría tener ese dato para saber cuántas personas realmente ejecutan lo que estudiaron. Viven de lo que estudiaron. Viven de lo que estudiaron. Y realmente es que me ha tocado ver de todo. Me ha tocado ver doctores en un taxi, me ha tocado ver abogados en la industria de obreros, o sea, administradores vendiendo tacos, que no es nada malo. Sí, claro. Pero sí hay un complejo social que pesa sobre ellos. Uh-huh. Sí, y eso está mal. O sea, porque la universidad debería de darte como que ese enfoque de, a ver, tú no eres para esta carrera. Te veo más de este lado. O sea, un enfoque vocacional. Claro. Pero lo cierto es que la educación es un negocio en su mayoría. Uh-huh. O sea, no hay una dirección. ¿De cuántos maestros buenos te acuerdas? Sí. Que realmente te inspiraron. Muy pocos. A ser un profesionista porque querías ser como ellos. Sí, sí. Entonces son muy pocos. Muy pocos. No digo que no haya, pero son muy pocos. ¿Cuántos maestros realmente estuvieron o están dando clases, pero también están en el mundo laboral? Claro. No, se vuelve una profesión nada más ser maestro, pero no tienen la experiencia cuando estuvieron en el mundo laboral. Sí, a mí me pasó en la carrera que me daban clases de publicidad y ya estábamos en 2015, imagínate, ya estaba internet. Uh-huh. Me daban clases de publicidad de espectaculares de radio y televisión. Y estuvo bien para los 2000 o 1995, pero era la formación que traían los maestros. Muy pocos de ellos, porque era escuela pública, tenían esta capacidad de tener una empresa y enseñarnos en tiempo real, digamos, lo que realmente nos iba a funcionar para el futuro. Y muchos de mis compañeros, todos los que nos dedicamos a medios, aprendimos trabajando particularmente. No lo aprendimos en la universidad. La quiero mucho a mi poderosísimo Hat, pero no aprendí lo que debía haber aprendido en cuanto a medios ahí. Entonces tiene mucho sentido lo que dices. Y esta palabra actitud también te va a abrir espacio, ¿no? Tengas o no tengas un título. Aquí viene lo difícil. ¿Sabes cómo vas a conocer la actitud? No. ¿Cómo? Es bien complicado y aquí va a haber un tema. Porque la actitud la tienes que conseguir trabajando gratis. Como Eugenio Derbez, ¿te acuerdas de ese video? Sí, pero digo, yendo más allá de él, de lo viral que se hizo, o a lo mejor no supo utilizar el mensaje. Sí. Yo creo que no le supo dar vuelta a lo que quiso decir. Pero, por ejemplo, en los grandes restaurantes, los chefs, o sea, por ejemplo, no contratan gente dándole sueldos increíbles. Claro. Los mejores chefs que han nacido de México, ojo, yo estoy hablando de uno muy grande en Nueva York, empezó lavando platos. Siendo ya chef. Sí, o sea, llegó a ser un chef súper reconocido, amigo de Anthony Bourdain, ¿no? Okay. Pero empezó lavando platos. O sea, ¿y cómo se ganó ese privilegio? ¿Cómo se ganó ese estatus de ser un reconocido dentro de los mejores? Empezando de abajo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tienes que empezar de abajo? Porque si tú no conoces el negocio en su total operación, no lo vas a poder administrar, no lo vas a poder ejecutar, ¿sí? Tienes que empezar de abajo. Porque hay un proceso, no tanto por el sueldo, sino porque quizás en lo injusto agarras actitud, ¿no? Exacto. Es bien difícil de entenderlo. Yo lo viví, primero lo leí y luego lo viví, ¿no? Y luego cuando ya emprendes te das cuenta que tú trabajas gratis. Trabajas gratis para pagar tu nómina, trabajas gratis para tus empleados, trabajas gratis para tu familia, entonces tú trabajas gratis. Ya. Pero eso es algo que se debe de fomentar desde niños. O sea, que tienes que aprender que el trabajo o lo que tú quieres aprender tiene un costo. Claro, sí, es claro. Y nadie tiene por qué enseñarte o nadie está obligado a enseñarte su arte. Claro. Su labor. Su especialidad. Su especialidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
para poder encontrar ese nivel de servicio, ese nivel de actitud, pasar por todas las plazas, por todos los puestos, desde el más bajo, ¿sí? Y obviamente aspirar a llegar algún día a administrar lo más alto. Y en esta generación es el que no está dispuesta a ser humillada, que no está dispuesta a perder tiempo en una empresa 8 horas sentado. Esta generación que quiere, sí, todo rápido, pero que sí le molesta que le digas que vas a trabajar gratis porque ya se mataron 5 años, 6 años estudiando una carrera. ¿Cómo entonces lo va a afrontar? Pues dándose golpes en la pared. O sea, va a sufrir. O sea, no quieres fracasar y ¿qué va a pasar? Vas a fracasar. O sea, lo que no van a entender es que el fracaso es parte del éxito. Si tú quieres algún día conseguir el éxito en lo que tú quieras, ¿no? Porque éxito no nada más es ganar dinero. Sí, claro. Éxito es, para mí, poder tener tiempo con tu familia, tiempo de calidad, irte de viaje cuando se te pegue la gana, comer lo que tú quieras, ir a un restaurante y abrir una carta sin tener que preocuparte por los precios. El tener esa seguridad de decir, hoy voy a comer langostinos y si quieres comerlos, los vas a comer. O sea, esa tranquilidad, ¿no? O simplemente estar en paz contigo mismo porque estás haciendo algo que te gusta. Digo, también no tiene que ver con el dinero. Ojo. Sí, sí. Hay gente que es feliz, ¿sí? No gana mucho dinero, pero tiene completas, ¿sí? Complementa bien sus necesidades, ¿sí? Vive bien, vive en paz con su entorno, da un excelente servicio a los demás. Eso es éxito. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, no todo tiene que ver con el dinero, pero sí, si tú quieres ganar dinero y ganar mucho dinero, tienes que aprender a vender. Tienes que tener actitud para eso. Tienes que tener actitud. Y tienes que dejar de culpar a los demás, ¿no? Vamos a hablar de un tema bien complicado y bien raro. Los vendehumos, ¿no? Ajá. Hay a una persona que le está etiquetado como el mayor vendedor de humos de México. ¿Cómo se llama? Carlos Muñoz, que te dijeron en tu último reel que vendías humo. Que yo vendía humo, ¿no? Para empezar, yo no te estoy vendiendo nada, ¿no? Yo la verdad es que vendo sin vender. Yo si te puedo enseñar algo es que yo vendo sin vender, ¿sí? Yo me estoy dando este tiempo porque estoy preocupado por una situación que va a ocurrir en algunos años. Wow. Ajá. Y quiero crear conciencia de lo que va a pasar. Ajá, del sistema de pensiones, ¿sí? Ok. Que tenemos los Ley 97. Yo soy Ley 97, aunque no parezca. Sí, soy Ley 97, ya estoy grandecito, pero no me tocó la Ley 73. Ok. ¿Sí? Ajá, ¿nos puedes explicar eso? Ok. ¿Qué significa en grandes palabras, no? Ser Ley 73 significa que tú tienes todavía la posibilidad de pensionarte de por vida. Ok, ajá. ¿Sí? Ser ley 97 significa que no es de por vida. Que tú tienes un Afore, ¿sí? Y que cuando se acaba tu Afore... Dios te bendiga. Dios te bendiga. Probablemente vas a depender de algún programa gubernamental, ¿no? Que tanto critican del gobierno de que regala el dinero a los viejitos. Sí, pues nos va a tocar. Nos va a tocar vivir de ese apoyo gubernamental porque no va a haber de otra. Ok. ¿Y hay otra ley? No. No. O sea, de esas dos que mencionaste... No hay. Pero yo según sé, no hay ahorita algo de retiro. No hay. O sea está la Ley 73 y la Ley 97. Aquellos afortunados. Aquellos afortunados ya que son ley 73, pues van a tener el beneficio de una jubilación de por vida. Y los demás, entonces tú te estás anticipando, obviamente haciendo podcast, creando, hablando sobre esto que viene en el futuro. Exacto. ¿Qué es? Que es crear conciencia, crear crear la conciencia del ahorro, ¿sí? Hábitos de ahorro. Yo no quiero fomentar por ejemplo, el invertir en la bolsa. Ya. El venderte cursos de superación personal, el vender modelos de negocio de multinivel. Sí. No, o sea, no. Muchos a lo mejor ya están en esos negocios. No es necesario venderles eso. Lo que sí es necesario es fomentar una cultura del ahorro y de una cultura de inversión, pero que yo no te tengo que decir en qué vas a invertir, ¿sí?
tú estás en un medio, sí, por ejemplo, tú estás en el medio de la comunicación, ¿no? Y yo no te puedo hablar de algo que yo no tengo autoridad, ¿sí? Yo no te puedo decir en qué invertir si tú estás en el medio de la comunicación, pero me imagino que tendría mucho que ver con equipo, micrófonos, drones, ¿sí? Para poder hacer mejor tu trabajo, ¿sí? Claro. Pero cuando eso te vaya dejando rendimiento, ¿en qué vas a invertir? ¿Sí? ¿En qué vas a ahorrar? ¿Cuáles son las condiciones para ahorrar? Es muy arriesgado decir ahorita, no, lo mejor es Standard & Poor's, lo mejor es meterte a la bolsa y hacer crecer tu dinero. Eso es muy arriesgado. O meterte en un trabajo, en un multinivel. Y te juro que por Dios, de veritas, de que te vas a hacer rico. O sea, no. Lo que yo sí te puedo decir es, aprende a vender. Es más, si tú aprendes a vender lo que tú quieras, ¿sí? Lo que tú quieras, te garantizo que vas a estar protegido de por vida porque vas a tener una habilidad que te va a permitir generar ingresos a un retirado, ¿sí? Y si aprendes a escalar las ventas, ¿sí? ¿Qué significa escalar? Que no dependan de ti nada más. Es correcto. Ya, vamos bien. Ya unas pláticas ya. Que tú no tienes que estar en el negocio para que tu negocio funcione. Si un negocio no es escalable, no es negocio o bueno, es autoempleo. ¿Sí? Wow. Y el autoempleo no es lo ideal. No es lo ideal. Depende de ti, te enfermas, al rato tienes una urgencia. Claro. Es correcto. Entonces, eso es lo que quiero fomentar. Que la gente donde está... Oye, es que soy panadero. Hablé del panadero y muchos se ofendieron. No, es que soy panadero. No, y comentaron gente que aseguran ser panaderos. Sí. Y está bien. Y comentó uno que dijo que ganaba 6,000 pesos a la semana. Y muchos dijeron, jaja, 6,000 pesos a la semana. Sí. O sea, se ve que no ganan eso, ¿verdad? Ajá. Pero sí puede haber panaderos que ganan... Y ojo, comentaron empleados. Ok. Yo no vi a ningún dueño de panadería poner... Alguien dijo, sí, no sé si te alcanzaste a ver, alguien dijo, hace poquito, hace 2 meses creo, empecé y hasta ahorita me está dando bien. Ah, sí. Entonces ya, ahí va pues, o sea, sí. Hay gente que sí le funciona. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a lo mismo. En la cultura mexicana, el oficio es menospreciado. Pero ¿por qué si deja dinero? Había un señor en la UPC donde estudió un ratito ahí en la Universidad Politécnica del Centro que vendían, le decían chava, creo, chavita. Bueno, chavita empezó junto con la escuela porque estaban inaugurando esa escuela, todavía llegaban los camiones, no había pavimento. Empezó chavita vendiendo horchatas. Bueno, chavita ya en el segundo cuatrimestre que yo estaba, llevaba con una camioneta grande, una camioneta como una Lobo, doble cabina. O sea, no nueva quizás, seminueva, y ponía ahí su carrito de puras horchatas. Y también tenía al lado un puestecito donde también te vendía taquitos de guisado. Entonces, después empecé a ver los memes y muchos los recordamos a las personas que venden en escuelas o lugares así opuestos, que son oficios. Y tú dices, pues no tiene nada de malo. Y hasta el meme se agarra porque dices, yo que estudié maestría, doctorado, y el brother que puso su tienda de tacos gana 50,000 al mes, 100,000. Pero ¿por qué está tan mal que un oficio genere más dinero? Es cultural, te digo, es cultural y tiene que ver mucho con el tema de la familia. O sea, eso realmente tiene que ver mucho con la familia. Y fíjate, esa respuesta, me he pasado algo de tiempo buscándola. Pero mira, te voy a recomendar un libro. Se llama Psicología del Mexicano. No sé si es de este lado, ¿va? ¿Sí? Ahí está. Bueno. Sí. Este libro es un libro de Rogelio Díaz Guerrero y nos habla de los diferentes tipos de mexicanos. No voy a ahondar mucho en el tema, pero hay 8 tipos de mexicanos. ¿Sí? Está pesado, ¿eh? Sí. Es un poco complejo porque hay que entender términos de psicología. Sociocultural. ¿No? Es correcto. Y nos dice que, por ejemplo, el mexicano es muy obediente. El mexicano, desde niños hasta la adolescencia, incluso hasta ya casi adultos, somos muy obedientes por parte de la familia. O sea, lo que diga papá o mamá es ley para nosotros. Entonces, si mamá, papá te dijo, es que tú tienes que estudiar porque tú tienes que ser ingeniero, tienes que ser licenciado. Tienes que ser... Porque mamá o papá vieron que ese era el símbolo, referencia de estatus, bien visto ante la sociedad. Okay. Entonces, aquí pesa más, y ojo, en nuestra cultura,
pesa más el cómo te ven que realmente lo que ganes. ¿Sí? Ese valor, ¿no?, que le da la sociedad a las personas, aunque no tengan los ingresos que puede tener un oficio, un comerciante, pero le dan mucho peso, ¿sí?, a la profesión. Yo no digo, no está mal tener una profesión, pero ejecutar un negocio es mucho mejor, ¿no? Ambos, ¿no? Hacer un híbrido, ¿no? Sí. Es lo ideal, ¿no? Y si vas a estudiar también, estudia algo que te apasione, que te obsesione, que no tengas que trabajar, porque cuando algo te apasiona, te obsesiona, no es trabajo. Sí, lo vas a hacer. Es más, te vas a retirar y vas a seguir haciéndolo. Sí, porque te apasiona. Porque te apasiona. Está en tu vena. Es natural. Nadie te fuerza para hacer algo que tú quieres. Sí, lo haces de manera natural. Sí. Ok, Azael, pues mira, vamos a pasar después de esta buena conversación, vamos a pasar unas preguntas que me gustaría hacerte. Claro. Vamos pero estas preguntas van a tener la dinámica de que las contestes rápido. O sea, que, por ejemplo, en una oración puedas darme tu respuesta, ¿va? Ok. Y después vamos a pasar a 5 preguntas que hicieron los seguidores o haters en TikTok, en Instagram, en Facebook, ¿va? Entonces, esto no tiene que ver tanto con tu percepción moral o ética, sino más hablando de finanzas. Ok. ¿Va? Ok. Pregunta. ¿Serías capaz de vender un producto en que no crees solo por dinero? No. ¿Por qué? Ya lo hice. Ok. ¿Crees que Elon Musk es un genio en las ventas o solo sabe crear controversia? Él es un nerd apasionado de lo que hace. No tiene que vender. ¿Es justo que famosos vendan su imagen mientras otros trabajan duro y ganan lo mismo? La vida no es justa. ¿Piensas que TikTok es más una plataforma de ventas o de entretenimiento? Es mixto. Ok. ¿Qué opinas de los artistas que usan causas sociales solo para vender? Detestable. ¿Aceptarías vender pastillas milagros en redes si te pagaran una buena cantidad? No. ¿El carisma gana más ventas que la honestidad? Sí. Wow. ¿Se podría decir que OnlyFans es venderte a ti mismo? No. ¿Por qué? Es prostitución y ventas son conceptos diferentes. ¿Está bien colocarle precio a todo, incluso a tu tiempo libre o amistad? No. Va. Listo. Después de que Azael ha contestado exitosamente todas estas respuestas, vamos a preguntarte algo de TikTok, de lo que dijeron tus admiradores. Ok. Más bien responder comentarios, claro, porque no son preguntas tal cual. Dice, ¿ya vieron su primer negocio de los hijos del tío Richie? O sea, hablando de Ricardo Salinas Pliego. Empezaron con tortas, pero nunca se dice qué hay detrás del éxito. Ok, dice aquí el ingeniero Slim piensa distinto a lo que tú piensas. Vamos a tomar esa del ingeniero Slim. De los del tío Richie no tengo conocimiento. La verdad es que no, no sé qué decirte de eso, de las tortas del tío Richie. Tampoco yo. Pero del ingeniero Slim sí tengo conocimiento. Él básicamente nace en una familia de comerciantes. Él empezó a vender desde niño, vendía dulces. Se hizo corredor de bolsa. Entonces empezó a entender el negocio desde la cuna. O sea, nació con eso. Realmente ejecutar una ingeniería como obrero no lo veo así, como empleado no lo veo. Fue más bien un empresario que desde niño tuvo esa digamos que esa herencia, ¿no? Ok, qué ideal. Ojalá todo nos tocara así. Bueno, sí. Hay gente que le toca y no lo aprovecha. Dice alguien, la probabilidad de ser millonario es baja, pero no es la que menos paga. Un buen ingeniero puede ganar más que un empresario promedio. Tampoco todos los negocios son exitosos. Dice, debemos de dejar de fomentar que la gente deje de estudiar y el mundo necesita gente especializada. Dice un comentario. Yo creo que ya estamos en un mundo donde la sobreespecialización ya se volvió demasiada oferta o sobreoferta. Okay. Hay demasiada gente especializada. Okay. ¿Sí?
Y a lo que ya no le veo mucho futuro es a los puestos, a los trabajos. Ojo, ¿por qué? Porque se viene un gran tema con la inteligencia artificial. Y eso va a ser un cambio radical. ¿Y sabes qué vamos a ponerle ahí, por ejemplo? Las mejores... Por ahí alguien dijo de cuánto ganaba el contador de Tesla, ¿no? No lo vi. Bueno, pero vamos a poner empresas... las empresas más grandes del mundo. Apple, Nvidia, Oracle, Tesla. ¿Qué crees que pasó en estos últimos meses? Sí, recortaron personas. Un recorte impresionante. Sí. Y ahorro de sueldo. Es correcto. ¿Tú crees que eso no va a permear en todo el mundo? Si son las empresas líderes mundiales, ¿tú crees que no va a permear en el mundo? Sí, empresas líderes mundiales que se desprendieron de especialistas. Es correcto. Ah, qué buen punto. Sí. Muy bueno. Ok. Los empresarios andan pidiendo para llegar a la quincena, bro. El trabajo es lo mejor. Fíjate que no dice mentiras. O sea, sí, hay empresarios que no logran una quincena. ¿Por qué? Porque tuvieron que pagar nóminas, porque tuvieron que pagar proveedores, porque tuvieron que enfrentarse a muchos temas complicados. Y es parte de lo que es ser empresario. ¿Sí? Los riesgos. Los riesgos. Pero no significa que en algún momento esos números cambien. Ok, dice, cualquier cosa comparada contra un empresario exitoso se queda corto. Pero si comparas un ingeniero de rascacielos, ¿quién gana más? Siendo esta... El dueño del rascacielos. O sea, el dueño del rascacielos que probablemente es ingeniero o no, pero pues él gana más. ¿Sí? El que hace el rascacielos pues es un ingeniero contratado. Dice alguien, es verdad lo que dice, mi negocio tiene 21 días y ya va dando el básico. Está padre, ¿no? Qué bueno por los que emprenden. Ok, vamos con la última. Poner un ejemplo de miles que juegan a ser influencers. Hablando de Robert Greene precisamente. Aquí dice, poner de ejemplo uno de miles que juegan a eso de ser influencers. En el sentido de que... ¿Sabes? La pregunta ahí, y yo sentí mucho resentimiento por la clase privilegiada. Ah, sí, porque es blanco. Porque es blanco, porque el papá, decían que su papá es súper rico. De Bachoco. De Bachoco. Digo, para empezar, una persona que es directivo de Bachoco, híjole, hay que aprender un poquito de cómo son los estratos de riqueza. No es rico, es clase media. Alta, tal vez sí, pero clase media. Ahora, la clase, digamos, alta en México se puede dividir en familias. Y son como 10 o 15, máximo 20 familias de clase alta, muy alta o súper alta en México. A ver, ¿por qué un clase mediero tuvo éxito cuando un super clase alta no lo tiene? ¿Sí? No es cierto. O sea, no hay meritocracia ahí. La falsa meritocracia. El chico es carismático, el papá vio un potencial enorme en él y lo supo explotar, como buen mercadólogo que es. O sea, el trabajo sí se ve mucho del papá, la estructura como tú, sabes dar estructura, sabes cómo explotar el potencial de alguien, pero ahí el carisma de ese chico no es natural, es sobrenatural. Entonces, ¿qué te puedo decir? Nos da envidia. ¿Por qué? Porque es rubio, porque a lo mejor se ve un niño bien. Porque sí lo logró. O porque lo logró. O sea, ¿cuántos miles de influencers, ¿no? quieren hacer algo parecido? No. Y no lo logran, aún vendiendo su cuerpo, aún vendiendo con confrontación, con polémica, y no lo logran. Y él simplemente se pone a vender carne. O sea, te vende un asado. Y te voy a decir una cosa, no es el asado, porque no es el mejor asado que tú veas. No es el mejor asado del mundo. Hay un chico de Argentina que se llama Locos por el Asado. Ah, sí, buenísimo. Ese sí es un asador increíble. Pero es el toque que le da que en minutos, o sea, en un minuto, estilo, sí, corta, te pone la imagen, luego te pone el producto terminado. En un minuto 30 más o menos, te da el producto terminado. Yo creo que ese concepto él lo supo aprovechar. Muy bien. ¿Sí? Y ese es el éxito. No que el papá sea rico, no. A ver, vamos a ver los niveles que ha alcanzado. Yo conozco muchos ricos aquí y nunca los he visto ver a Brad Pitt o ni siquiera tomarse la foto, ¿no? Entonces, no. Una empresa que vio los millones de seguidores que tenían,
que fue Sony, dijo, quiero a ese chico para hacer una colaboración con él. Claro. Pero es por los resultados que el chico dio. Sí, y no es meritocracia. No es meritocracia. Ok, bueno, entonces, Asael, para que te sigan comentando, para que sigan viendo tus videos, ¿en qué plataformas te podemos encontrar? Bueno, pues ahorita la más seguida es TikTok, ¿no? O la más polémica, ¿no? Es TikTok, pero también estamos en YouTube, Instagram y Facebook. Ok. ¿Sí? Te encontramos como Asael Finanzas. Es correcto. Ok, bien. ¿Algo más que agregar para terminar este capítulo 2 de este podcast? Vende sin vender, pero nunca dejes de vender. ¿Sí? Ok, gracias Asael, gracias por tu tiempo. Gracias y a todos los demás, por favor, compártanos, comenten con sus amigos, etiqueten y envíenselo a alguien que lo necesite, ¿no? Que esté empezando o que ya empezó y quiere avanzar mucho, ¿no? Muchas gracias Asael.